Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su tiempo económico. Soy Juan José Mejía. El día de ayer se acaban de efectuar las elecciones presidenciales en el Brasil, en las cuales ha quedado en primer lugar el izquierdista Ignacio Lula da Silva, superando al ultraderechista Jair Bolsonaro. A tan solo punto y medio de alcanzar el ansiado 50% que le permitiría llegar a la presidencia, ha quedado Lula. Jair Bolsonaro está un poco más lejos, 7 puntos le separan del 50%. Sin embargo, la votación que sacó el ultraderechista ha sorprendido a muchos, porque las encuestas vaticinaban un triunfo incluso en primera vuelta de Lula da Silva. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es que la ultraderecha en el Brasil ha crecido tanto? Recordemos que allá por 2018, asimismo, Lula da Silva era el candidato favorito a la presidencia, pero de pronto se vio involucrado en una serie de actos, denuncias de corrupción, en el caso Lavallato. Esto hizo que Lula terminara finalmente en la cárcel, despejándole el camino a Bolsonaro para que llegue a la presidencia. Pero algún tiempo después salieron a la luz una serie de revelaciones sobre conversaciones, sobre un contubernio que había existido entre el fiscal, es decir, la parte acusadora contra Lula, y el juez Moro, que era quien estaba a cargo de ese caso. Conversaciones grabadas hicieron notar que entre ellos se habían puesto de acuerdo para sacar de la lid electoral a Lula da Silva y permitirle el camino a Bolsonaro. Frente a estas evidencias, la Corte Suprema del Brasil determinó desestimar el caso y liberar a Lula. La presidencia de Jair Bolsonaro, sin duda que ha sido deplorable, muy criticada. Por ejemplo, en el tratamiento que le dio a la pandemia. Muy conocido es que dentro de su posición ideológica, Bolsonaro es un negacionista que retrasó lo más que pudo la vacunación de los millones de enfermos. Recomendaba remedios caseros, hacía mofa de eso que él denominaba como la gripecita. Incluso indignante era verlo cómo simulaba la asfixia de los enfermos del COVID. Totalmente abominable. Por la irresponsabilidad de este ultrista, más de 600.000 brasileños fallecieron, la segunda cifra en el mundo después de Estados Unidos. Pero en el plano ambiental, también Bolsonaro ha tenido fuertísimas críticas. Su política de desplazar, de anular todos los programas de tipo ambientalista, su apertura a la explotación minera y agroindustrial, que son altamente dañinas. Esto ha sido criticado no solamente por los grupos ambientalistas, sino por amplios sectores progresistas en su país y en el mundo entero. El pulmón del mundo, que es la Amazonía, ha quedado mucho más dañado luego del gobierno de Bolsonaro. Pero estos 4 años de gobierno del fundamentalista Bolsonaro han significado también una serie de retrocesos en derechos sociales. Por ejemplo, los derechos de la mujer, de los grupos mínimos, de los grupos excluidos como los LGTB, los programas educativos, los programas de salud han sido relegados. A Bolsonaro se lo ha acusado con evidencias claras de racismo, de homofobia, de odio a la mujer. Sin embargo, pese a todo esto, él sigue manteniendo una notable aceptación.
y las elecciones recientes, los resultados que ha sacado, así lo demuestran. ¿A qué se debe este apoyo que todavía sigue conservando Lula, pese a todo lo abominable que su gobierno ha sido? Pues básicamente el apoyo que le han dado algunos grupos religiosos, las iglesias pentecostales, que han hecho campaña y han puesto todo su poder mediático al servicio del candidato Bolsonaro. Hay dos líderes de estas congregaciones evangélicas, el conocido Emir Macedo, el dirigente de la Iglesia de Dios, y también Silas Malafaia, el líder de la Asamblea de Dios. Ellos han hecho campaña desembosada a favor de Jair Bolsonaro. Todo el mundo conoce que estos dos pastores han utilizado la fe y han utilizado la religión para enriquecerse. Macedo, por ejemplo, es uno de los hombres más ricos del Brasil. Sin embargo, desgraciadamente, los seguidores de estos líderes religiosos responden a ese perfil dogmático, muy propenso a dejarse convencer, espantosamente ingenuo y acrítico, que sigue, que se somete y se fanatiza incluso frente al mensaje mesiánico de sus líderes. Pero no solamente es estos grupos religiosos el que ha sido el puntal del apoyo de Bolsonaro, también ha tenido un amplio respaldo en otros sectores de los empresarios, los grupos neoliberales, las propias fuerzas armadas nostálgicas de su pasado. Además, dentro del Congreso Nacional, Bolsonaro ha contado con el respaldo de un grupo de diputados a los que se conoce como los del centrado, centristas, ¿no? Es decir, aquellos que mantienen una posición equidistante que les permite a su antojo negociar su votación. Y es por eso que Bolsonaro, pese a los múltiples pedidos de enjuiciamiento, incluso las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, esto ha sido detenido en el Congreso Nacional. En el caso de Lula da Silva, mucha gente recuerda que durante su mandato 30 millones de personas fueron sacadas de la pobreza. En el gobierno de Bolsonaro se dio al traste con todos estos avances sociales, lo cual de alguna manera ha impulsado el relativo triunfo que hasta ahora ha obtenido Lula da Silva. Pero si Lula triunfa en la segunda vuelta, como así parece que sería, no, nunca podemos decir que las cosas ya están dadas, pero si llega a triunfar Lula, después de 4 semanas, cuando será la segunda vuelta, no la va a tener fácil. No solamente que se va a encontrar con una oligarquía empresarial acostumbrada a lucrar, que va a defender como gato patas arriba todos sus beneficios, sino que además tendrá que lidiar con una población altamente fanatizada, que seguramente va a superar el porcentaje ya alto del 43% que alcanzó recién. Y más encima, para poder llegar a la presidencia, Lula ha tenido que abrirse a los sectores de centro y de centro derecha. Miremos que el vicepresidente que acompaña a Lula da Silva es el dirigente de centro derecha, Alckmin. Algo similar le ha sucedido
algunos de los líderes progresistas que últimamente han triunfado en Colombia, en Perú, en Chile, han tenido que darle cabida a personajes de la política tradicional, en algunos casos muy duramente cuestionados por sus actitudes poco éticas. Pero así es el juego político. En realidad, cuando nosotros hablamos de que la ultraderecha ha crecido, deberíamos ser más puntuales y decir que es que la derecha, que siempre ha tenido una amplia participación, un amplio porcentaje dentro de, del favor popular, se ha derechizado, ha adoptado posiciones ultristas, que seguramente las tenía escondidas, pero que ahora las plantea desembosadamente. La izquierda, en cambio, ha tenido que suavizarse, abrirse a estos espacios del centro. Sin embargo, esto a la larga le puede pasar factura a los gobiernos progresistas, porque los grupos de derecha enquistados en el gobierno van a hacer lo posible por seguir manteniendo sus privilegios y por seguir obstaculizando los necesarios avances y cambios que se tienen que dar en las estructuras sociales. Y esto es muy peligroso, digo yo, porque la gente que ha votado por los líderes progresistas, el caso de Lula, el caso de los que ya están en la presidencia, es una gente que no es de compromiso ideológico, que está, eso sí, pendiente de que se cumplan sus más caras y postergadas aspiraciones. Y por lo tanto, si no cumplen los líderes progresistas, es muy poco el margen que les va a quedar y en las siguientes elecciones, o quizás antes, todo este conjunto de factores les podrían estar pasando factura. Nos vemos en la próxima ocasión.